Hasta ahora, viste cómo un componente de estado tiene la posibilidad de implementar métodos y eventos que le permiten interactuar de una manera mucho más estructurada con el usuario. Pero lo que estás por ver ahora es realmente lo que hace que un componente stateful sea distinto a los demás. A continuación, te hablaré de los estados de un componente. Para comenzar, vale la pena tener bien presente que los componentes con estado son todos aquellos que almacenan datos de manera local. Y estos datos pueden variar a lo largo del tiempo bajo diversas circunstancias. Por ejemplo, por la interacción del usuario con el componente. Un ejemplo para este tipo de componentes podría ser un contador. Ese contador puede incrementarse o decrementarse. Incluso podría pasar como prop el valor inicial del contador, pero el valor actual. ¿Dónde lo podemos guardar? Exacto, en su estado interno. Pero para esto, lo primero que necesita el componente es definir que usará dicho estado. Para lograr esto es necesario que el componente inicialice dicho estado en un valor determinado. Para esto, dentro de la clase es necesario implementar un método llamado constructor. Este constructor tomará lógica del paquete component que ya importamos con React. Dentro del método constructor se hace necesario escribir dos cosas muy importantes. La primera, el método super. Este método se va a encargar de pasarle a este componente toda la lógica que ya nos trae el component de React. Es algo muy común que verían en casi cualquier componente con estado que hagan en React. La segunda cosa que tenés que escribir es el estado en sí. Para ello vas a hacer uso de la palabra this y le vas a asignar a ella una propiedad llamada state, a la cual le vas a asignar un objeto literal que va a recibir todas las propiedades y sus correspondientes valores que le quieras asignar. De esta manera le implementás al estado al componente. Con esto hecho, el código deberá verse algo así. ¿Viste que dentro del código hay unos signos de interrogación? Allí es donde querés que se imprima el estado para poder visualizarlo en la pantalla cuando el componente se renderice. Pero entonces, ¿cómo puedes hacer para imprimir el estado del componente? Básicamente lo que tenés que hacer es, usando siempre las llaves, escribir entre ellas algo así. En este caso, this.state hace referencia a todo el objeto literal que guarde el estado interno del componente. Y valor es la propiedad particular del estado a la que quieres acceder. Listo. Eso es todo lo que necesitas hacer para trabajar con el estado de un componente. Pero, ¿y cómo se puede mutar o cambiar el estado? Bien, para eso hay que hacer uso de los métodos y eventos del componente. Pensá que ahora, dentro del componente, va a existir un botón que al ser cliqueado aumentará en 1 la propiedad valor almacenada en el estado. Para lograr esto, lo primero será escribir el método que implemente dicha lógica. La pregunta aquí es, ¿cómo se puede actualizar la información del estado de un componente? La respuesta a esa pregunta es bastante sencilla, ya que React nos da un método llamado setState. Este método se encargará de actualizar todas aquellas propiedades del estado interno del componente que sean escritas dentro de él. setState recibe como parámetro un objeto literal con propiedades y valores en donde cada propiedad será igual a la propiedad del estado interno que se desea actualizar y el valor será el dato correspondiente que se quiera asignar. Escrito esto, el código se verá algo así. Ahora bien, ¿cuál será el nuevo valor del estado en este caso? Recordá que lo que queremos hacer es, al valor del estado actual, sumar 1. ¿Se te ocurre alguna manera de lograr esto? Si estás pensando en usar el valor actual del estado, diste justo en el clavo. Es justo ahí donde el componente almacena esa información, ya que vos no sabés si ese valor es el número 1 o el número 3000 en este momento. Por esto, para que todo funcione, tu código deberá verse de esta manera. Aquí se está seteando el estado valor con su valor actual aumentando en más 1. Maravilloso, ¿no? Bien, hasta acá ya quedó definido el cómo, por lo que resta configurar el cuándo. ¿Se te ocurre alguna manera de definir el cuándo? Si estuviste pensando en un evento, vamos por ahí. Y lo vamos a escribir dentro del bloque de código JSX. Más exactamente en el botón que será cliqueado. Recordando que en React los métodos que ejecutan eventos deben ser pasados dentro de una función que retorne los mismos. Con esto hecho, el código final se verá así. ¿Te animás entonces a que veamos algunos ejemplos en código para pasar esto a limpio? Vamos a agregar en app.js un nuevo componente que se va a llamar contador. Y lo vamos a importar desde components /contador. Vamos a decir que después de nuestra tira de películas se imprima nada más ni nada menos que un contador. Vamos a crearlo dentro de nuestro lugar de componentes, contador.js, y vamos a hacer que se parezca bastante al de película para hacerlo un poco más sencillo. Vamos a borrar las default props, vamos a exportar un contador,
Vamos a borrarle todo el JSX. Y vamos a hacerlo, por sobre todas las cosas, stateful. ¿Cómo hacíamos que un componente sea stateful? Bueno, importábamos también component from React. Decíamos que esto es una clase. Y esta clase extiende de component. Y esto se va a encontrar dentro del método render. Nuestro contador, para cerrar, va a tener un gran div, que adentro va a tener varias cosas. Entre ellos un párrafo que dice, soy el número, y acá vamos a imprimir de las props el número inicial. Para que lleguen las props, vamos a modificar en app.js para que tenga un valor inicial en 0. Si lo probamos, deberíamos reiniciar porque creé un componente nuevo. Ah, no le puse class contador. A ver ahora. Ahora sí. Tenemos un contador que inicia en el número 0. Bueno, ¿y cómo podemos probar efectivamente lo que tenemos en cuestión? Bueno, cada vez que tenemos un componente que queremos que trabaje con el estado, vamos a tener el método constructor. Y constructor siempre llama a super primero y define un thisState. Vamos a decir que state va a tener un número en cuestión y este número en este caso va a venir del valor inicial. Va a venir de this. Props, el valor inicial. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto trabaje con las props? Bueno, acá no se utiliza thisProps, sino que se utiliza props acá en el constructor. Y a super también se le envía la palabra props. De este modo, ahora, donde estamos imprimiendo thisProps inicial, ahora imprimimos thisState número. De este estado quiero el número, que casualmente empieza en el número inicial. Hasta acá nuestro código no debería ser nada nuevo y seguimos con el número 0, lo cual está perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que vamos a tener algo que se va a llamar incrementar. Incrementar lo que va a hacer es actualizar el estado. Vamos a decir que esto va a cambiar a través de setState y va a actualizar la propiedad número hacia lo que ya teníamos en estado en el número más 1. También vamos a decir que vamos a tener un decrementar, que va a ser lo mismo pero menos 1. Y vamos a poner dos botones. Vamos a poner un botón que diga incrementar y un botón que diga decrementar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ambos le vamos a asociar un momento onClick, tanto a incrementar como a decrementar. Donde acá deberíamos ejecutar this incrementar y acá abajo this decrementar. Para empezar, esto nos va a tirar un error. ¿Por qué? Bueno, porque cuando trabajamos con estado, estamos obligados a usar la sintaxis de definir una función anónima y ejecutar la función y no simplemente asociarla, como vimos previamente al asociar eventos en React. Ahora sí, esto debería funcionar. Incrementar, decrementar. ¿Por qué cambia lo que vemos si yo solamente actualicé el estado? Bueno, vamos a poner un console log adentro del método render. Y vamos a poner, estoy renderizando. Si lo probamos, tenemos una sola vez que estoy renderizando, porque una vez aparece el componente contador, pero cada vez que yo aprieto en alguno de los botones, se vuelve a decir estoy renderizando. ¿Por qué? Porque React internamente entiende que en el momento en que yo actualizo un estado, el render se tiene que volver a ejecutar. Es decir, el componente se vuelve a dibujar cada vez que se cambia el estado. Yo cambio el estado y cambio el número en más 1. Bueno, se vuelve a dibujar y cambia el lugar donde toma el estado. Yo decremento el número. Bueno, se vuelve a dibujar el componente y se actualiza el párrafo según el estado. Esta es la gran magia de React. Utilizar setState para que cada vez que lo cambiamos, cambie completamente el componente y se vuelva a ejecutar el método render. El manejo del estado de los componentes es algo de suma importancia al momento de trabajar dentro del ecosistema de React.
siempre teniendo en cuenta que únicamente los componentes de clase, nunca los funcionales, son aquellos que pueden manejar un estado interno. Con esto sumaste otro poder a tu baraja mágica de habilidades en programación. Nos vemos en el próximo episodio.